Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque nos ha estado detrás de nosotros estudiando estos temas tan maravillosos que es el gran conflicto. Todos los países, por lo menos los que nosotros conocemos, tienen una ley y una constitución que se llama, que es una norma que rige, una norma superior, que rige todo el resto de lo que es el gobierno, las situaciones, el Estado. Y Dios también tiene una. ¿Sabía usted? Está relacionada en realidad con de lo que vamos a conversar nosotros ahora, está relacionada incluso con el santuario, con el sábado, con las crisis. Dios tiene todo programado y su ley, por decirlo de una manera, es eterna. Vamos a conversar de eso, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es el fundamento? De eso vamos a hablar durante esta semana. Bienvenido, Pastor Jerez, ¿cómo ha estado? Bien, Raúl, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez disponibles para seguir indagando en este tema tan profundo que es la ley de Dios, que es el tema que hoy día vamos a conversar y vamos a tratar de obtener alguna información más para que nuestros auditores puedan ver la grandeza de la ley de Dios, la inmutabilidad de la santa ley de Dios, y saber de que, como decía Raúl, Dios tiene una ley universal, que es la ley divina basada en el amor, pero que a los seres humanos el Señor nos ha entregado una ley, un código con 10 mandamientos. Interesante eso de los 10 mandamientos, porque uno se da cuenta que pareciera que el foco del gran conflicto está en sacar los 10 mandamientos, cambiarlos, quitarles, hacer algo para que no represente realmente lo que es el carácter de Dios. Por eso es que va a ser fundamental que nosotros estudiemos lo que podemos hacer en relación a esto del fundamento de la ley. Pero yo los invito, si usted necesita, consígase un folleto de estos. Este es un material muy bueno que puede quedar en su escritorio para consulta. También puede ver en la internet algún material adicional. Hay mucho que se puede conversar con esto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice el texto, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro. ¿Qué te dice a ti este texto de Apocalipsis 12-17 puntualmente? Bueno, Apocalipsis 12 es una profecía que muestra la claridad del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás, y nos habla de un dragón que se identifica a la serpiente antigua y que este dragón va a utilizar todos los medios humanos también para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y sobre todo en el tiempo del fin. De esta manera, aquí nos habla de que Dios tiene una ley y hay un archienemigo, que en este caso es Satanás, que aborrece la ley de Dios, aborrece estar sometido a un control de las leyes. Él fue el primero que se rebeló contra las leyes de Dios y que no aceptó que estar regido por leyes. Él quería tener un pensamiento independiente. Y es así como ha promulgado en el mundo a muchas personas que no les gusta tener leyes encima y que les gusta tener sus propias leyes. Pero la Biblia nos muestra la ley de Dios, cuál es el parecer de Dios, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso podríamos explicar de esta guerra del dragón hacia los que guardan los mandamientos de Dios. Efectivamente, no nos podemos salir del conflicto que estamos estudiando, el gran conflicto, ¿no es cierto? Sí. Entre Cristo y Satanás. Desvirtuar el carácter de Dios. Fíjate que allí en Apocalipsis 11:9 dice que Juan ve una visión. Este Apocalipsis nos da tantos detalles acerca del santuario, del ministerio de Cristo, en realidad, que uno, si no se lo estudia o lo lee, va a quedar perdido con lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros y lo que hizo y lo que ha hecho siempre. Dice, y el templo fue abierto. Dice. Entonces, cuando dice templo, ¿asocia con qué uno? El texto dice, el templo fue abierto. O sea, hay un templo en el cielo entonces. Ya empezamos, ¿no es cierto?, a hilar. Lo mismo que decir en el cielo, y el arca del pacto se veía, dice. O sea, ¿dónde estaba viendo Juan la visión? ¿Dónde estaba?
¿Dónde Claro. estaba el arca? O sea, en el trono mismo de Dios, porque es el lugar santísimo. Claro, el arca del pacto también tiene un nombre, el arca del testimonio. Ujú. ¿Por qué testimonio? Porque según la Escritura hay 16 versículos más 16 versículos que hablan del arca del testimonio y 16 versículos más que nos hablan del testimonio. ¿Pero qué es el testimonio? El testimonio para los israelitas y según Dios, como aparece aquí en Éxodo y también en Deuteronomio, en tantos textos de los 16, corresponde a las tablas de la ley. Es decir, el único testimonio que Dios ha escrito con su propio dedo y que Dios se manifestó en presencia para entregar a Israel son las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley son el testimonio de Dios. Y al arca le pusieron el arca del testimonio porque estaban adentro las tablas de la ley. Y al tabernáculo también le pusieron el tabernáculo del testimonio, porque allí estaba el arca y estaban las tablas de la ley. Por eso que es importante, si a usted le preguntan cuál es el mayor testimonio que Dios ha dejado en el Antiguo Testamento, uno debe responder las tablas de la ley o las tablas del pacto, porque fueron escritas con el dedo de Dios, según nos dice Éxodo 31:18, y es por eso que es importante, y lo que tú has mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 11:19, que todavía el arca del testimonio está en el cielo, y es importante para Dios. Aquí tenemos un arca del testimonio del Antiguo Testamento, y ahora tú estás mostrando allí en Apocalipsis 11:19, que todavía se ve en el cielo el arca del testimonio. Es decir, Dios no ha cambiado el testimonio. El testimonio está completo. Como algunos dicen que Dios cambió la ley, no, la ley sigue en el testimonio en el santuario celestial. Y sigue vigente, de eso vamos a seguir ahondando más en el tema, pero interesante porque en Éxodo 25:16, cuando Dios está formando ese pueblo y dándole las directrices, ¿no es cierto?, para que se constituya en un pueblo con ordenanzas, con reglamentos, con estatutos, le dice, y pondrás en el arca el testimonio. Así es. Que yo te daré. O sea, no es un testimonio que se le ocurrió a Moisés porque lo escribió. Eso es fundamental, porque de allí nace ahora para entender lo que es el testimonio en el cielo, qué está haciendo Cristo en el cielo. Y lo que Satanás está tratando de hacer, sacar esto, borrar esto, porque eso lo desmantela, lo descubre, ¿no es cierto? Y lo muestra como un enemigo que está tratando de sacar a Dios y mostrarlo como un Dios que ataca, que mata, que hiere, cuando Dios en su ley es su ley de amor. Se lo dijo, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Claro, tú has dicho muy bien, ese texto del libro de Éxodo, 25. capítulo 25:16. Guardarás el testimonio que yo te daré. Eso es muy importante, porque solo Dios puede dictar las leyes que a Él le parece correctas, leyes correctas. El testimonio que yo te daré. En cambio, los hombres han dicho, nosotros vamos a cambiar el testimonio de Dios y vamos allí a poner el parecer humano, el criterio humano. Solamente Dios tiene esa autoridad de poner las leyes. Y hay un texto más aquí que quiero leer de pasadita nomás, porque en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. También fue abierto en el cielo el tabernáculo del testimonio. O sea, el testimonio sigue vigente, gracias a Dios. En el último libro de la Biblia uno puede encontrar la ley de los 10 mandamientos vigente. Interesante eso porque hay una íntima relación entre el santuario y la ley. Si el santuario está en el cielo, significa que la ley está en el cielo y sigue presente y hoy día. Pensando en lo que hemos estado conversando al inicio de este programa, en realidad la ley de Dios es inmutable. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, se encuentra con algunos conceptos que Jesús dejó establecidos
Ya no estamos hablando, alguien podría decir que el Antiguo Testamento fue para Israel, el Antiguo Testamento ya pasó, con algunos van en el Nuevo Testamento, el que sirve, bueno, tomamos el Nuevo Testamento para hablar de la ley, y él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplir. Esas son expresiones que están directamente relacionadas con esto que estamos hablando de la inmutabilidad de la ley de Dios, ¿no te parece? Claro, efectivamente este texto nos dice que Jesucristo quiso dejar muy en claro a sus apóstoles, a los que lo escuchaban, y también a los judíos, a los catedráticos judíos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, dejar muy en claro que su ministerio y su propósito en la tierra no era cambiar la ley. No he venido, como dice aquí, a cambiar la ley, sino a cumplirla. Y los judíos trataron de culpar a Jesús de que él cambió las leyes, pero no podían culparlo porque no tenían cómo tener un argumento sólido. Incluso cuando lo enjuiciaron antes de la muerte de Cristo, tuvieron que mentir. Trajeron testigos falsos para que mintieran, porque Jesús nunca habló contra las santas leyes de Dios. Su predicación estaba basada en los mandamientos. Fíjate que Mateo continúa diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra. O sea, si hay algo que puede pasar, ¿qué puede ser que lo que pasa, ¿no es cierto?, la tierra, porque somos tan minúsculos en relación al universo completo, Claro. ¿no es cierto? Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y cuando uno dice qué es lo que es la jota y qué es lo que es el tilde. Oye, el otro día conversábamos acerca del griego que se escribió esto, que en algunos párrafos hay un pequeño acento. Y tú sabes, por ejemplo, oración, la O tiene un acento. Si no, no diría oración, sino Horacio. ¿Te fijas? Tiene la connotación de darle lo específico que es. Ahora, pero es lo más pequeño que hay en el lenguaje, o sea, en la escritura, ¿te fijas? Si eso pasa, si eso se elimina, ni eso va a pasar de la ley. O sea, es tan especial esto en ese sentido porque uno puede decir, oye, si eso no se puede sacar, entonces menos podría yo sacar un mandamiento o eliminar algo de eso, una frase Claro. completa, ¿te fijas? Es muy complejo eso, porque la ley de Dios es inmutable. Claro, la ley de Dios, según entendemos, las tablas de la ley, según la Escritura, eran 10 palabras, pero eran escritas con el dedo de Dios, en piedra. Y cada palabra que estaba allí en la ley de Dios había sido perfectamente escrita, cada mandamiento, del 1 al 10. Y siempre se habló de 10 mandamientos. Esa expresión también está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también nos dice el apóstol Pablo que la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo, que es el autor de todo lo que significa la justificación por la fe en el Nuevo Testamento, él exalta la ley. Tiene más de 20 versículos donde exalta la ley. Y algunos solamente ven la parte de la fe. Pero el apóstol Pablo es un legalista porque él habla mucho de la ley de Dios. Claro que hay que entenderla, relacionarla con la fe. Es importante entender que la ley de Dios es inmutable, no cambia. El hombre no la puede cambiar. Hay un texto que nosotros lo vamos a mencionar más adelante, también está ahí en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Es parte de un mensaje angelical, de los 3 mensajes angélicos. Y este es fundamental para entender algunos conceptos del sábado y la ley, ¿verdad? Porque dice acá que y vi volar por en medio del cielo otro ángel. Está hablando de una visión que está viendo él en la isla de Pasmo, una visión extraordinaria, sí. Un despliegue de mucha información para nosotros justamente para este tiempo. Y vi volar por el cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, el evangelio ese que Dios dejó, grande, precioso, hermoso, eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, pero si nos quedamos hasta allí,
ya habría que levantar un poquito la alerta. De eso vamos a conversar un poquito más adelante, porque habla de la hora de su juicio, ¿no es cierto? Un momento del juicio que se inicia. Pero luego el texto dice que y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, el mar y las fuentes de las aguas. Claro, ese texto de Apocalipsis 14:7 nos menciona que hay un juicio y enseguida nos habla de hay que adorar al Creador. Y el único mandamiento que nos habla del Creador del universo, del cielo y de la tierra, es el cuarto mandamiento que nos habla del sábado. Y el sábado es el mandamiento que ha sido olvidado por el cristianismo. Pero quisiera hablar un poquito más de este tema porque el sábado muchos dicen que pertenece a los judíos. Pero el sábado, tú sabes que según el texto bíblico de Génesis 2 y 3, el sábado fue entregado una vez que Dios creó todas las cosas. Y los judíos todavía muchos de ellos observan el sábado. Se dice que en este momento en el mundo hay profesantes, 14,5 millones de judíos que guardan el sábado. Sin embargo, pueden haber 100 que han abandonado la observancia del sábado, que están distribuidos por todo el mundo. Incluso se dice que en Estados Unidos es la comunidad más grande de judíos después de Israel, que hay 6 millones de judíos en Estados Unidos. En Israel hay como 7 y el resto en el mundo. Y los adventistas del séptimo día son alrededor de 20 millones en el mundo, que creemos que el sábado es el día de descanso, que es el día de guardar, es el día de la ley. Y voy a hablar un poquito de los musulmanes también, porque muchos dicen, ¿por qué sábado? El resto de la cristiandad guarda el domingo. Y los musulmanes en este momento son 1.500 millones de musulmanes, y todos profesantes, porque allá no se permite salirse de la ley musulmana. Ellos guardan el día viernes y trabajan de domingo a jueves. Ellos el día viernes es un día de adoración, día de oración, día de estar con Alá. El día sábado no lo trabajan porque es el día como el domingo para nosotros, y el primer día de la semana ellos empiezan a trabajar como todos los días, el día domingo para nosotros. Es por eso que ese es un dilema que va a ocurrir en los días finales, la gran controversia: ¿cuál es el verdadero día de descanso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es interesante lo que dices porque nos aclara el concepto del sábado y la ley en realidad, pero fundamentalmente porque el sábado tiene una característica muy especial. Es un sello que identifica a quien lo colocó, quién lo hizo y quién es, y de dónde venimos. O sea, si tú te basas, por ejemplo, del mandamiento, que además dice acordarse, ¿no es cierto? Debes acordarte siempre, mantenerlo en mente, ese concepto semanalmente, porque hay detrás de esto un Dios que nos crea, que nos hace, que nos hace vivir, que nos mantiene y que nos promete desde separarnos, llevarnos nuevamente arriba. O sea, es muy amplio el concepto, por eso que se ha hecho tanto énfasis, se ha tratado de sacar el sábado, incluso hay algunos mandamientos en que no aparece el sábado. Claro. Y los han trocado o han cambiado, ¿no es cierto?, para hacerlo desaparecer, cosa que cumplen los requisitos humanos y no los divinos. Claro, para Dios es muy importante la observancia del sábado, porque según la Escritura, el sábado es una celebración, es una conmemoración del poder de Dios para crear la vida, crear todo lo que existe, y nosotros tenemos que acordarnos todas las semanas de que Dios es el gran creador. Si Él no hubiese creado ni los seres humanos, no hubiese creado el universo, no hubiese creado las leyes de la tierra, no hubiese creado esta tierra con todas sus leyes por las cuales se permite la vida, nada de lo demás serviría. Es por eso que es importante reconocer que el sábado es separado, es santo, el sábado es bendecido, y Dios espera que cada persona que observa ese día con la verdadera motivación y el conocimiento, Dios se acerca para darle una bendición. Es un día bendito, es bendito por Dios y bendito por la Biblia. Es cosa de acercarse a Génesis cuando Dios separa este día de tiempo, ¿no es cierto? Y le da las características, lo separa como santo, como un día especial,
Ellos no estaban cansados, Dios no estaba cansado. Así que ese reposo era mayormente para tener una comunión con ese Dios que los había recién creado. Amén. ¿Sí? Así es. Interesante lo del sábado y la ley, ¿eh? Pero ¿qué es el sábado al final entonces? Uno pensándolo así como... ¿Hay algo especial en él? ¿Identifica a algo? ¿Cómo lo ves? Bueno, según el mismo mandamiento, el sábado identifica al Dios creador, creador del cielo y de la tierra. Es por eso que dice el mandamiento del sábado, se le puede llamar perfectamente que es el sello de la ley, porque identifica quién es Dios y es propietario de todo lo creado y sustentador de todo lo que existe. Entonces, ese mandamiento en la historia fue un mandamiento olvidado, porque solamente los judíos lo guardaban, el sábado. Sin embargo, los cristianos, habiendo estudiado las profecías, habiendo estudiado la Biblia, no siendo judíos, descubrieron que era un día que todavía hay que separarlo para Dios. Entonces, si el sábado es el sello de la ley, existe también una marca, que es la marca del dragón, la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Hay una contraposición entre la observancia del sábado y la observancia de otro día, que es el día de la bestia y el día del dragón. Y eso es lo que estamos en este momento tratando de explicar. Recuerda que estudiamos también acerca de cuando se hizo la gran persecución, los 3 años y medio, ¿tú recuerdas eso? No sé, Sí. fue muy fuerte, pero luego Constantino entra y da la posibilidad de que ahora todos adoren libremente. Junto con ello, hasta esa época el sábado era el día de reposo. Sí. Y más adelante siguió siéndolo todavía hasta que se diluyó, producto de los cambios que fueron terriblemente dañinos para el cristianismo, pero se siguió guardando el sábado. Era una institución que venía desde el Edén, voy a decir así, no desde la vida de Cristo. Claro. Así que, y eso es lo que nosotros podemos decir, es una marca que aleja totalmente acerca de observar el sábado. Por un lado, distinguimos el sábado como una parte y un sello de Dios, y por otro lado está la marca de la bestia que impone la observancia de un día que no es el sábado, sino el domingo, decididamente. Claro, como nuestro Dios conoce todo el presente y el futuro, Dios anunció que habría un movimiento en la tierra, una institución política y religiosa, identificada en Daniel capítulo 7 como el cuerno pequeño, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente, ese testimonio que hablábamos recién nosotros, que solamente Dios lo entregó y solamente Dios lo puede dar al ser humano, ese testimonio fue cambiado por el cuerno pequeño, que es el mismo anticristo que revolvió los mandamientos, los 10, como tú decías recién, repartió el último mandamiento en 2, sacó el 4º mandamiento, que era el mandamiento de santificar el sábado, y puso el mandamiento, según ellos, con el título santificar las fiestas. Y así quedaron los 10, pero sacó el sábado de la ley. Y eso estaba ya anunciado. Y es lo que nosotros vemos hoy día. Todo el mundo no se hace problema por eso, porque ya lo aceptó la tradición. Ahora, Apocalipsis es muy claro en determinar que el dragón, ¿no es cierto?, ese poder que en realidad es dirigido por Satanás, pero usa los elementos humanos que no están en concordancia con Dios. Dice que ese dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ¿quién? De esta mujer, de este hijo, ¿no es cierto?, descendiente de la mujer. Se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Y aquí da unas características justamente de ese grupo que es perseguido, porque dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está irado Satanás? ¿Contra quién está haciendo guerra? ¿Contra quién está yendo en contra de? Es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y solamente pensando en los mandamientos, uno dice, ¿qué mandamientos? Los que no estamos hablando, porque no hay otro. Claro. Porque no se refiere
porque Satanás no está airado con los mandamientos que el hombre está colocando, porque eso les colocó en la mente, que lo guarden para sacar de la mente del ser humano lo que es Dios, lo que es su creación y cómo debe adorarlo, porque al final del tiempo, y vamos a verlo esto, va a ser un problema de a quién adoro yo, ¿no es cierto? ¿Cómo adoro? ¿A quién le rindo culto realmente? Claro, y como tú dices, el mensaje del tercer ángel, que aparece acá también, está ahí en Apocalipsis 14, versículo 9, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta batalla va a ser en el tiempo final. El dragón, a través de instituciones humanas, va a estar marcando a las personas que observan el falso día de reposo. Y por otra parte, nuestro Dios va a estar sellando con el sello del Dios vivo a aquellos que son guardadores de la ley y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante, porque el primer ángel, acá en Apocalipsis 14, habla de temer a Dios y darle gloria, que se llamaba. Y el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. O sea, y tú acabas de leer allí, ¿no es cierto?, que en realidad esa posición va a ser una posición muy fuerte y antagónica a los conceptos de Dios, a la ley de Dios. Pero también nos advierte que ese movimiento que va a ser fuerte, que se va a reavivar, que va a perseguir a los cristianos como lo hicieron en la Edad Media, que va a ser muy más fuerte todavía. Vamos a conversar de eso, pero ¿qué dice él? Ese grupo que pareciera que va a ser perseguido, que va a perderse, que incluso va a engañar a uno de los escogidos, dice, no lo va a lograr. Ese es el grupo que Dios va a cuidar, porque ese es el grupo que es como la niña en sus ojos. Son pensamientos bíblicos que son realmente extraordinarios en relación a eso, porque ese poder va a caer, y va a caer, pero nosotros vamos a ser parte de la persecución por ser fieles a Dios, por guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que, mira, quizá me adelanto un poquito, pero hay que prepararse para ese momento. No va a ser fácil. Claro, va a ser un momento muy difícil en la historia de la humanidad. Y de hecho, cuando estamos hablando del gran conflicto entre el bien y el mal, de Cristo y Satanás, esto se va a ir acentuando cada vez más, y la profecía lo dice, ¿no es cierto?, hasta llegar a un momento en que pareciera que a uno no resiste, que uno no puede, que no da abasto con lo que está pasando. Pero es insensible. ¿Sabes tú que, no sé si te has dado cuenta, están legislando muchas leyes, y que incluso en Chile, muchas leyes, que no nos damos cuenta que están yendo en contra de lo que Dios ha establecido? Y esas leyes, aunque son minoritarias todavía, hacen vernos a nosotros que estamos en contra del bien. Porque mira, el cambio del sábado al domingo, ¿para qué era el domingo? ¿Qué dijo en un comienzo y qué se dice ahora? Es para que la familia esté tranquila, para que la familia, porque dice que es el núcleo, ¿no es cierto?, que se beneficie, que puedan salir. Entonces el domingo va a ser un día agradable. ¿Y qué va a pasar con el otro día? Bueno, los movimientos que en este momento están dictando leyes dominicales comenzaron por la Iglesia Romana, y hay una encíclica, Dominis Dei se llama, de Juan Pablo II, donde él dice en esta encíclica y hace varias preguntas: ¿cuál es el día de descanso según la Biblia? Y él en la misma encíclica responde: el día de descanso según la Biblia es el sábado. Pero luego hace la pregunta: ¿cuál es el día que la Iglesia ha determinado guardar? El día de la Iglesia que se ha determinado guardar es el domingo, por el poder que Dios le transfirió a la Iglesia. Y ahí en esa encíclica anima a las naciones a exaltar el domingo, a publicar leyes dominicales, y las naciones tienen que ir poco a poco dándole más fuerza a la observancia del domingo. Ya no solo la Iglesia, las naciones de la tierra. Bueno, la verdad es que el mundo está cambiando bruscamente. Sí.
Quizá no estemos advertidos, pero la Biblia nos ha dado mucha advertencia en relación a lo que viene. Va a ser momentos difíciles, pero ¿de Sí. parte de quién estará usted? ¿De parte de quién estaremos nosotros? ¿De la verdad o del error? ¿Será que por un simple desafío nos vamos a cambiar de guardar el sábado al domingo? Ustedes dirán, yo no me voy a cambiar. Cuidado, prepárese porque el revesón va a ser bastante fuerte, pero los que tengan la fe en Jesús y en su palabra van a permanecer fieles. Yo quiero que usted sea de esos fieles. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.